presenta Balcón al Mundo con Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Pero muy bien aquí, encantado de que sea viernes, aunque aquí la lluvia no ha parado en las últimas 16, 18 horas. Hay unas cuantas zonas inundadas en el sur de la Florida, pero ya si no anda el carro sacaremos el bote. Bueno, don Pedro, aunque el ataque, la masacre de San Bernardino no es la última, porque ahora se ha producido una en Egipto, ¿cómo van las investigaciones y esta situación en California? Todo apunta a que aquí lo que se registró es un acto terrorista por extremistas islámicos. No se sabe si afiliados o no a alguno de los grandes grupos terroristas. En la dirección que están apuntando las investigaciones aparecen una serie de pasos. La mujer, de la que todavía ni siquiera se ha conseguido una foto, sería probablemente la que contribuyó a que se radicalizara su esposo, y aquí había una serie de preparativos para algo que las autoridades, si lo saben, no lo han dicho, y hay una teoría que apunta a que no necesariamente el objetivo era esta reunión, que allí lo que hubo fue un nuevo episodio de un enfrentamiento entre este asesino Farouk y un señor judío mesiánico, que es una rama que en realidad es una combinación de cristianismo y judaísmo, que ya habían tenido varias discusiones sobre temas religiosos y que habría sido posiblemente el detonador de este desastre. Él habría entonces vuelto para su casa y ahí con su esposa se uniformaron y con el armamento que ya tenían hacía tiempo, con miles de municiones y con varias bombas caseras, se fueron para el lugar de la reunión. Y de las tantas cosas aterradoras, ¿verdad?, de la insensibilidad, tenían una bebita de 6 meses. Se la fueron a dejar a la abuela de la bebita y se fueron ahí a matar y a morir. Y por si fuera poco, ahora ha surgido información de que algunas de las personas que murieron allí habían estado en el baby shower, o sea, en la reunión que se hace para, vamos a decir, celebrar la llegada de una nueva criatura al mundo, sí, unos meses atrás. O sea que supera la imaginación lo alucinante de esto. Como están las cosas, el presidente de los Estados Unidos, que primero se ha negado a considerarlo un acto terrorista, ya en las últimas horas dijo que es posible que sea terror. Y aquí existe esta polémica que ha dividido a los medios de comunicación, que ha dividido a la población, que ha dividido a los políticos, porque la Casa Blanca se niega a hablar de terrorismo de extremistas islámicos. No quiere ofender a los musulmanes en Estados Unidos, y hay una cosa que está clara: estos terroristas no representan a los musulmanes. Son un grupo brutal, salvaje, que no tiene relación con lo que es el verdadero Islam. Pero así estamos en este momento. Don Pedro, las expectativas sobre Venezuela. Una ventaja clara para la oposición y varios escenarios. Uno de ellos, que haya una victoria en las elecciones que sea aceptada por el gobierno, que la oposición no logre la mayoría, pero quede al borde de la mayoría, porque hay un sistema que es desproporcional. Se puede obtener una mayoría de votos y, sin embargo, no lograr la mayoría de los asientos en la Asamblea. Pero otro escenario, el que muchos consideran muy factible, yo me sumo a ese grupo: gana la oposición, lo acepta el gobierno, tiene mayoría la oposición en la Asamblea Nacional, pero el gobierno se dedica a gobernar marginando a la Asamblea con una serie de inventos que serán amparados por una Suprema Corte de Justicia que es parte del sistema y no un poder independiente. Y un escenario que algunos dicen podría ocurrir, es el peor, tengo la esperanza que eso no pase, y es que gane la oposición, que el gobierno decida lanzar actos de violencia para contrarrestar esto, invente provocaciones de la oposición, corra la sangre y se haga mucho más estricto el gobierno.
Yolanda. Sí, la pregunta es, ¿cuál sería la implicación? Obviamente se habla mucho de cuál sería el resultado, de si el gobierno lo acepta o no, que es una locura, ¿verdad? Porque ¿cómo no va a aceptar un resultado el que sea? En democracia, quiere uno decir. Pero ¿cuál sería la implicación de que estas elecciones legislativas sean desfavorables para el gobierno del presidente Maduro? Bueno, sería un golpe tremendo. Se habla de una fractura interna en el gobierno. Allí el asunto es que Nicolás Maduro internamente, quién sabe si hasta llegarían a hacerlo en público, pondría la culpa sobre Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Lo apuntarían a él como el responsable de perder el control de la Asamblea Nacional. Ahí el problema es que Diosdado Cabello podrá perder la presidencia de la Asamblea Nacional, pero él en el régimen es el que tiene más apoyo en las Fuerzas Armadas. Entonces ahí se puede generar una situación en la que el que se transforme en el titular de una forma u otra del gobierno, y cuando hablo del titular no digo que se transforme en presidente, pero sí en el hombre de más poder real en lo diario, es Cabello, y que Maduro sea desplazado y pase a ser vamos a decir, un títere o un florero, pero en la práctica hay muchas posibilidades. Lo que estamos viendo ahora es que la que les digo de que haya una fractura interna en el régimen, es la más probable si, como parece, gana la oposición y tienen que aceptarlo. Finalmente, don Pedro, las probabilidades del impeachment en Brasil, ¿hay posibilidades? Sí, están creciendo, yo les diría, día a día, porque aquí el factor que está haciendo mucho más difíciles las cosas es que la economía sigue caminando en el territorio negativo, está aumentando el desempleo, está aumentando el descontento. Pronto, si no hubiera una situación que los economistas no ven, va a haber muchas más manifestaciones, va a haber muchas más protestas, y ya de a poquito, como habrán visto, van cayendo las piezas ahí en el tablero. Cada vez está más sola Dilma Rousseff. Hay una probabilidad ahora ya más sólida de algo que un año atrás parecía impensable, y es que antes de un juicio político incluso la presidenta considere hasta renunciar. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Buen fin de semana. Gracias a ustedes, que tengan gran fin de semana. Gracias. Viva, estamos de tu lado. Presentó Balcón al Mundo con Pedro Sepsek.